Buenos días a todos, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de videos en función a un pequeño proyecto al que llamaremos citas médicas. La idea como tal es obtener la información de los pacientes, así como la información de los diferentes resultados que puedan tener debido a exámenes o en este caso podríamos decir, al tratamiento que el doctor pueda dar. Esto es un ejemplo sencillo, no va a contener toda la información necesaria, solo va a obtener información básica. Pero la idea de este proyectito es venir, poder establecer la conexión con SQL desde C Sharp. Vamos a utilizar la versión 2022. Aparte de eso, pues vamos a utilizar procedimientos almacenados. Es decir, vamos a dividir la carga de trabajo. SQL como tal va a tener la base de datos, pero también va a tener los procedimientos almacenados para poder obtener la información. ¿Qué información vamos a estar trabajando? La de insertar, actualizar, la de buscar o listar, así como la de eliminar. Vamos a iniciar entonces creando la base de datos. Vamos a colocar aquí Create Database y le vamos a colocar citas médicas. Listo. Entonces ejecuto. Si no me aparece en su momento la base de datos creada, pues simplemente actualizamos y ahí está, citas médicas. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestra base de datos llamada citas médicas, pues podemos iniciar a trabajar con nuestras pequeñas tablas. Otra cosa importante, si estamos empezando con bases de datos y no sabemos los comandos específicos para poder crear la base y las tablas, pues usamos el asistente. Clic derecho, nueva base de datos. Aquí le colocamos citas médicas y listo. Le vamos a agregar y ya tenemos nuestra base de datos. Esta es otra manera de poder realizarlo. Para crear nuestras tablas, pues también debo venir y buscar en este caso mi base de datos, citas médicas, para que ahí se apliquen los cambios correspondientes. Entonces aquí vamos a crear la tabla para la información del paciente. Ese es nuestro primer paso. Entonces, lo que vamos a hacer acá, pues, es venir y tener la información básica, ¿verdad? Vamos a colocar Create Table. Y vamos a colocar en este caso algunos campos específicos. Como les digo, este es un ejemplo sencillo. Es un proyecto básico, pero que les va a ayudar a practicar. Vamos a colocar aquí ID paciente. Esto lo vamos a colocar de dPoint. Vamos a colocar que es llave primaria, primary key, y también vamos a colocar que ese primer campo va a tener activa la propiedad identity y le vamos a decir que inicie en 1 y que se vaya incrementando en 1. Not null, por supuesto, porque como es llave primaria no nos va a permitir nulos. Vamos a agregar la fecha, ¿verdad? Vamos a agregar el campo fecha. A este le vamos a colocar un date time. Ahí estamos. Vamos a colocar nombres. Vamos a editar los nombres. Varchar 70, por ejemplo, para tener un buen espacio. Apellidos. Varchar 70 también. Si ustedes quieren cambiar el valor, pueden hacerlo. Pueden colocarlo un poquito menos, un poquito más. Porque a veces pueden existir nombres muy extensos. O algunas personas tienen hasta 3 nombres. Dirección, por ejemplo, va a ser varchar 100. Vamos a dejarle un poquito más de espacio. Una ventaja del varchar es que este se acopla al tamaño de la información que nosotros ingresemos. En este caso, si no ocupo los 70, por decirlo así, pues se va a acoplar al tamaño
específico, y esto va a ayudar a la base de datos a no consumir tanto espacio. Vamos a colocar aquí en edad varchar, vamos a colocarle 50, ¿verdad? Lo voy a dejar como tipo varchar, no como entero, para que se nos facilite la transferencia de información. Vamos a colocar estas siglas de presión arterial. Ojo con esto, son datos básicos, por supuesto, ¿no? Vamos a abreviar la temperatura, ¿verdad? Vamos a ponerle esto. A veces la temperatura puede ser un número, 37, 37.5, pero hay personas que en su momento le colocan grados al final, o los doctores, ¿va? Entonces eso hace que pues vaya incluido texto, no solo números. Pero ya que a discreción de cada quien, pueden colocarlo en este caso como numérico. Muy bien, entonces acá ya tenemos nuestra tablita, va a tener un identificador principal, que es el ID paciente, va a ser la llave primaria, va a ir incrementándose uno por uno. Y también tenemos en este caso lo que es la fecha, nombres, apellidos, dirección, edad. Estos son pues datos que el doctor toma en su momento a la hora de examinar al paciente. Sus datos personales, su edad, su presión arterial, temperatura, peso. Esta primera parte de la información, pues la voy a estar grabando más adelante, como esto va a ser un ejercicio también para mis estudiantes, van a completar la información. ¿Qué información pueden agregar aquí? Pues, si se dan cuenta, no hay teléfono, no hay número de teléfono o no hay un número de identificación. Eso ya va a quedar como tarea para el estudiante poder ir completando los datos que hagan falta. Entonces acá ya tenemos nuestra tablita, nuestra primera tabla. Vamos a venir y vamos a ejecutarla. La marcamos, le damos clic en ejecutar, pero me dice que hay un error de sintaxis. Vamos a ver. En la línea 4, vamos a ver que... Vamos a ver si hay algún error por ahí. Algún nombre mal escrito. Entonces, basado en eso, pues vamos a verificar. Aunque aquí no debería llevar esto. Vamos a ver, paciente int, primary key, propia identity. Vamos a quitar esto de aquí porque al final cuando está como identity automático, pero no es ese el error. Se ve todo bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver si me deja. No le puse el nombre a la tabla. Se nos olvidó el nombre acá. Create table, vamos a ponerle en este caso datos paciente. Eso era lo que nos estaba faltando. Yo puse create table, pero se me olvidó colocar el nombre. Ahí estamos. Listo. Ahora, si se dan cuenta, los comandos se han completado correctamente. Algo importante es que debemos tener esta base de datos marcada, porque así la ejecución del script se va a hacer en la base de datos. En este caso la base de datos es la de citas médicas. Vamos a poner aquí citas médicas. Me voy a ir aquí a tablas. Y aquí me aparece datos paciente. Le doy diseño, clic derecho diseño. Y ahí está, vean. Ahí está toda la información. Ahí está mi llave primaria, que es tipo entero. No me va a aceptar nulos. Los demás sí, aunque esto de los nulos en su momento pues lo podemos cambiar acá. Puedo decir que la fecha, nombres, apellidos, dirección, edad, presión arterial, temperatura y peso son obligatorios. Entonces desmarco esto para que no me acepte nulos. Pero eso es, como les digo, esos son criterios que ya voy a ir solicitando como una actividad propiamente. Bueno, ¿qué me hace falta crear? Me hace falta crear otra tablita. Create table. En este caso vamos a llamarle exámenes.
exámenes. Listo. Aquí pues van a ir los resultados de los exámenes que el doctor solicite, ¿verdad? Y el tratamiento, por supuesto. Vamos a poner un identificador ID exámenes tipo int primary key. Ahora vamos a ver acá, va a ser identity también 1,1. Muy bien. Vamos a solicitar la fecha también. Un datetime para aquí. Y listo. Vamos a solicitar, en este caso, los datos. Vamos a ponerle datos positivos. Estos son, vamos a poner 250 aquí, vamos a ponerle un poquito extenso porque pues son los resultados de acuerdo a los exámenes, ¿verdad? Exámenes complementarios, ¿verdad? Para que el doctor ponga ahí que otros exámenes va a dejar. 250, muy bien. Vamos a también a colocar la impresión clínica. Vamos a poner aquí varchar 250. Aquí sí le vamos a dejar una extensión un poquito grande porque puede ser un párrafo prácticamente en impresión clínica. El tratamiento, ¿verdad? El varchar 250. Y acá, ¿qué es lo que vincula a la tabla exámenes con mi tabla datos pacientes? Pues el ID paciente. Coloco el mismo nombre del campo para relacionar, ¿verdad? Este ID paciente va relacionado con el ID paciente de la tabla principal. Tiene que ser del mismo tipo, ¿verdad? Eso es importante para que me lo reconozca. Entonces yo puedo decir que un paciente va a tener muchas citas médicas, en este caso, donde vamos a estar viendo diferentes exámenes y diferente información. Ojo con esto, este es un proyecto bien sencillo en función a citas médicas como tal, valga la redundancia, pero no estamos tomando en consideración todos los posibles datos, ¿verdad? Esto es más que todo para el manejo de dos tablitas relacionadas prácticamente. Muy bien, acá vamos a agregar ahora nuestra llave foránea, ¿verdad? Entonces aquí vamos a agregar un constraint y vamos a colocar fk, nuestra llave foránea, ¿verdad? En este caso paciente, vamos a ponerle fk paciente, y le vamos a poner en este caso que esta es una foreign key. Esta llave foránea es la llave secundaria. Entonces aquí pues voy a colocar entre paréntesis cuál de estos campos es la secundaria. En este caso es ID paciente. El ID paciente que estoy colocando aquí, ese campo va a ser la llave foránea. Y hago la referencia que va a estar vinculada a la tabla datos paciente, ¿verdad? Específicamente vinculado con el campo ID paciente. Y ahí ya tenemos nuestra referencia para trabajar nuestra relación entre tablas. Vamos a marcar esto, le doy a ejecutar y dice que los comandos se han completado correctamente. Esto es del constraint, lo que hace es que me permite modificar la tabla para que yo venga e internamente coloque un nombre a mi llave foránea, es esto. Pero le estoy diciendo que el campo ID paciente que está aquí, esta va a ser la llave foránea o la llave secundaria para esta tabla llamada exámenes. ¿Y con quién la voy a relacionar? Con la tabla datos paciente, específicamente con el campo ID paciente.
vamos a actualizar aquí, le doy clic derecho, actualizar, me voy a tablas, ya tengo mis dos tablitas, le doy clic derecho, diseño, y ahí están mis tablas. Pero si se dan cuenta, aquí está mi ID paciente, aquí está la primaria y la secundaria, donde veo las relaciones entre tablas. Aquí en diagramas de bases de datos, nuevo diagrama de bases de datos, dice que no tiene, vamos a darle clic en sí, selecciono ambas tablas, le doy a agregar, la cerramos, pero si ustedes ven ahí, ya tiene la relación, ¿sí? Y esta relación es de el ID pacientes, ¿verdad? Este ID paciente con el ID paciente. Entonces aquí puedo decir que un paciente puede tener diferentes exámenes. En este caso puedo relacionarlo como una cita médica. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, una vez lleno la información del paciente, pero puedo hacer el llenado de varios registros en función a los exámenes. Aquí pues esto es algo sencillo, pero que nos permite entender muchos conceptos en su momento. Muy bien, ya tenemos nuestra base. Ahora vamos a crear, en este caso, los procedimientos almacenados. De una vez vamos a trabajar los procedimientos almacenados que vamos a utilizar con la primera tabla. Ya el estudiante va a tener como tarea trabajar los procedimientos almacenados de la segunda. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a seguir aquí en la consulta, ¿verdad? Y vamos a ir acá y vamos a comentarlo. Procedimientos almacenados para la tabla datos paciente. Bueno, primer procedimiento que vamos a crear. Este va a ser procedimiento para listar a los pacientes. Es decir, me va a mostrar el listado de pacientes que yo pudiera tener ahí. Entonces, vamos a colocar aquí create proc. Puedo colocar proc o puedo colocar procedure, ¿verdad? Crear proceso, almacenado, procedimiento, ¿verdad? Se puede. Y la vamos a colocar paciente-listar. Así, vamos a colocar el nombre completo. Vamos a ponerle as. Y debo tomar en consideración que hay procedimientos almacenados con parámetros y otros sin parámetros. Aquí, como no estoy colocándole parámetros a este procedimiento almacenado, lo que va a hacer es que va a ejecutar una consulta select. Entonces le voy a poner ahí select. ¿Qué voy a seleccionar? De la tabla, fíjense bien, de la tabla datos paciente, ¿verdad? Voy a seleccionar los siguientes campos. Aquí. Vamos a dejar un espacio. Voy a seleccionar en este caso el ID paciente, coma, la fecha, coma, los nombres, los apellidos. Vamos a seleccionar la dirección, la edad, la presión arterial, la temperatura, el peso. O sea, prácticamente son todos los campos, ¿verdad? Son todos los campos de mi tabla pacientes. Pude haber colocado select asterisco from datos pacientes también. Pero si en algún momento quiero replantear y cambiarle el nombre, ¿verdad? Poniéndole un alias, por ejemplo, as, y aquí puedo poner código paciente. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy colocándole un alias a mi campo, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer, pero vamos a dejarlo aquí para mí. Bueno, otra cosa que voy a hacer es que voy a necesitar ordenarlo. Order by. Le voy a decir que lo ordene por el ID del paciente de forma descendente, ¿sí? Escribo la instrucción go para que me permita ejecutar otra. Por ejemplo, si yo le agrego aquí el go, si se dan cuenta, hace que ya no genere error aquí, porque cuando tengo diferentes scripts aquí, entonces en algún momento me marca como un error de sintaxis. Muy bien,
Ya tenemos nuestro primer procedimiento almacenado. Le doy clic o selecciono acá, le doy ejecutar. Siempre debo tener en cuenta que decir citas médicas, la base de datos donde lo voy a ejecutar. Y aquí me dice que los comandos se han ejecutado correctamente. ¿Dónde encuentro este procedimiento almacenado? Aquí en la parte de programación, en la base de datos cita médica. Me voy a procedimientos almacenados y aquí está el primer procedimiento almacenado que se llama lista. ¿Cómo ejecuto un procedimiento almacenado? Ejecuto la instrucción execute o exec y el nombre del procedimiento almacenado. Si tiene parámetros, debo colocar los parámetros separados por comas. Y listo. Aquí pues al ejecutar esto va a mostrarme la lista de pacientes. Por supuesto que no tengo nada en este momento, pero vean, me aparece ID paciente, fecha, nombres, apellido, dirección, edad, presión arterial, temperatura y peso. O sea, ahí tengo la información. Solo que en este momento no hay. Ya vamos a ingresar más adelante información. Vamos con el segundo procedimiento almacenado. Este me va a servir para buscar. Un procedimiento para buscar los pacientes. En este caso vamos a colocar ahí create proc y vamos a poner paciente-buscar. Muy bien. Vamos a colocar. Ahora, este de buscar sí va a tener una variable. Entonces las variables en SQL les colocamos el arroba justo antes de la palabra que vamos a usar como, o el texto que vamos a usar como variable. Va a ser un varchar 50, ¿verdad? Ahí está. Vamos a colocarle as y va la consulta, ¿verdad? Entonces en este caso la consulta, pues voy a copiar esta que está aquí. Vean, me voy a ahorrar un poco de trabajo. Por supuesto que la voy a modificar, ¿verdad? Seleccionar el ID paciente, fecha, nombre, apellido, dirección, edad, presión arterial, temperatura, peso de la tabla datos paciente. Pero ahora voy a utilizar una instrucción where, ¿sí? Where. ¿Dónde significa eso? Donde voy a hacer una búsqueda por nombres, ¿verdad? Y voy a usar la instrucción like. ¿Qué es like? Like me permite hacer una búsqueda en el contenido de la información utilizando esto. Vamos a utilizar el signo del porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar, el signo de porcentaje me permite buscar antes y ahora voy a colocarlo aquí. Antes y después la información que yo estoy colocando. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento yo me sé parte del nombre, o si tiene dos nombres, pero me sé algún nombre. Por ejemplo, si dice Pedro Antonio, entonces yo coloco Pedro. Entonces, lo que hace like es que me permite buscar, ya sea dentro de ese campo, antes o después, lo que yo le mande como parámetro, ¿verdad? Lo que yo le mande como la variable valor. Entonces, puede ser también que coloque solo algunas letras y me haga la búsqueda que haga referencia al contenido de los nombres que tienen esas letras. Vamos a colocar aquí apellidos. Ya voy a buscar por nombres o apellidos. Like. Y hago lo mismo, ¿verdad? Aquí concatené, por supuesto. Like. Que me busque antes o después, ¿verdad? La variable. Eso significa colocar algo. Si yo quitara esto, solo me busca antes de la variable específicamente. Entonces, eso debo tomarlo en consideración, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es una búsqueda completa antes o después, ya sea por nombre o apellido. Entonces yo cuando yo esté programando desde C#, le mando a través del cuadro de texto la variable y esto me va a buscar, ya sea por nombre o apellido, dentro de mi consulta. Vuelvo a ordenarlo de forma, vamos, no descendente, sino que aquí va a ser ascendente. Ahora vamos a cambiar y listo, ya tengo mi siguiente procedimiento almacenado. Entonces ya tengo mi procedimiento buscar paciente o paciente buscar. Aquí está mi variable y mi consulta. Vamos a seleccionarlo, le damos clic en ejecutar y me dice que los comandos se han completado correctamente.
vuelvo a actualizar los procedimientos y ahí ya tengo dos procedimientos. Si se dan cuenta, es bien sencillo. ¿Esto qué hace? Pues me permite no trabajar directamente desde la base de todas las consultas, sino que solo mando la información. Vamos a crear otro procedimiento en este caso para insertar. Vamos a colocar aquí create proc paciente insertar. Vamos a ponerle, ahí está. Para insertar, ahí sí debemos declarar más variables. ¿Qué variables voy a declarar? Todos los campos prácticamente. Nombres, varchar 70, prácticamente tenemos que colocar una variable por cada uno de los campos, ¿verdad? Nombres, apellidos, dirección, edad. Para edad le pusimos 50. Presión arterial, vamos a ponerle 30. Vamos a poner aquí temperatura, marchar 20. Peso 20 también. Y listo. Después del esa es la estructura, ¿verdad? Create proc, el nombre del procedimiento. Si van parámetros, colocamos ahí las variables. Si no, solo colocamos la instrucción as y después la consulta. Pero en este caso, como es un insert, entonces coloco todos los nombres de los campos como variables as y uso la siguiente instrucción. Insert into, o sea, que inserte en la tabla datos paciente. Ahí necesito insertar. ¿Qué voy a insertar? Entonces ahora aquí sí voy a definir con qué campos voy a trabajar. Nombres, apellidos, dirección, edad. Fíjense bien, todos los campos. Presión arterial, temperatura y peso. Todos esos campos son los que voy a agregar yo aquí. Muy bien. Ahora, values. Values me permite obtener la información de acuerdo a las variables. Entonces aquí vienen los nombres, vienen los apellidos, viene la dirección. Adiós, aquí me faltó la arroba. La edad, aquí debemos tener cuidado con esto. Debo colocar arroba porque tengo que hacer referencia que viene o le va a llegar un parámetro a través de esa variable. Vean, si no le coloco la arroba, pues sí me reconoce el campo temp, pero es el campo de la tabla, entonces ahí no tendría mucho sentido. Temperatura y por último peso. Y ahí está. Aquí vamos a colocar la instrucción go y listo, vean. Entonces voy a insertar. Esto es muy parecido a cuando usamos métodos por parámetros en C#. ¿Qué hacemos? Prácticamente defino mi método, los parámetros. Los parámetros los recibe desde de una entrada a través de los cuadros de texto, realiza el procedimiento y me devuelve los resultados. Lo mismo aquí. El procedimiento almacenado por parámetros va a recibir desde C# estos valores. Va a venir y va a ejecutar la consulta, pero solo va a afectar a nombres, apellidos, dirección, edad, presión arterial, temperatura y peso, y va a recibir en esos campos estas variables. Si se dieron cuenta, el ID no lo uso porque el ID está como autoincremental, se va llenando automático. ¿Dónde sí voy a usar el ID? Cuando haga una actualización. Vamos a seleccionar aquí, le doy a ejecutar, los comandos se ejecutaron completamente bien. Vamos a darle aquí a actualizar y ahí está mi tercer procedimiento. ¿Qué me toca ahora? Bueno, me toca el número 4. Vamos a colocar aquí
Bueno, 4 creo que era. Sí, este no le puse número. 3. Muy bien, vamos con el 4. Ya tengo el de insertar. Ahora el de actualizar. Procedimiento para actualizar a los pacientes. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues, vean, vamos a copiar esto. Vamos a poner aquí create proc a paciente-actualizar. Así lo vamos a llamar a mi procedimiento. Voy a copiar esto. Así sencillo. Vean. Entonces acá, aquí me falta uno. Aquí sí debo agregar el ID paciente. ¿Por qué? Porque voy a hacer una búsqueda por ese ID. Debo tener cuidado con el update. Si yo no especifico qué campo quiero modificar a través del ID u otro elemento, puedo cambiar toda la información de mi base de datos. Entonces es muy importante esto. Update, por ejemplo, datos paciente. Le estoy diciendo que actualice la tabla datos paciente. Entonces uso la instrucción set de setear. Y entonces aquí pongo fecha, va a ser igual a arroba fecha. Solo que fecha no la puse. Vamos a ver. Si se nos olvidó poner fecha. Vamos a ver. Sí, nombre, ID, fecha. Sí. En el procedimiento anterior no agregué la fecha. Vamos a tener que agregar la fecha. Arroba. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, arroba fecha. Y esta fecha pues tiene que ser de tipo daytime. Ahora aquí hay un problemita. Resulta que yo ya creé mi procedimiento. Bueno, se me olvidó un campo. Entonces aquí voy a tener que utilizar una instrucción que se llama alter pro. Alter es modificar. Ahora, puedo hacerlo aquí o me vengo aquí donde está aquí insertar. Le doy clic derecho, modificar. Y vean, me generó el evento alter. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues simplemente arroba fecha. Va a ser un datetime. Y aquí pues también vamos a agregar fecha. Y aquí voy a agregar arroba fecha. Y ya está, vean. Ahí ya tengo la modificación. Selecciono, por supuesto, y ejecutamos el procedimiento. Entonces ya se ejecutó. Aquí ya no guardo esto porque ya lo ejecuté. Si quiero revisar de nuevo, le doy modificar. Y ahí está, fecha y fecha. Si se dieron cuenta, usando la instrucción alter, modifica el procedimiento, ¿verdad? Bueno. Entonces aquí, pues resulta que necesito también esto. Necesito la fecha. Entonces aquí, ahora se llama reconocer arroba fecha. Y ahí está. Estoy seteando el campo fecha. Nombres, fíjense, nombres va a ser igual arroba nombres. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es que estoy modificando uno por uno los campos, ¿verdad? Recibiendo los parámetros. Necesito el parámetro fecha, nombres, apellidos, va a ser igual arroba apellidos. Dirección, va a ser igual arroba dirección, coma, edad, igual arroba edad, coma, presión arterial, igual arroba presión arterial, temperatura, va a ser igual arroba temperatura, coma, y peso, va a ser igual arroba peso. Ahí está. Entonces ya tengo todos los campos. Siempre verifiquemos fecha, nombres, apellidos, dirección, edad, presión arterial, temperatura y peso. Siempre verifiquemos que tengamos todos los campos. Muy bien.
Teniendo todos los campos, ahora va la condición where, donde el ID paciente, fíjense, aquí vamos a hacer una búsqueda por ID paciente, va a ser igual a lo que yo le mande desde C#. Tengo que mandarle el ID paciente. Tengo que mandarle el ID de lo que yo quiero modificar, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y ahí estamos, ya tenemos nuestro siguiente procedimiento almacenado, lo ejecutamos y listo. Actualizamos acá y ahí está. Paciente actualizar. Muy bien. Ahora nuestro procedimiento eliminar. Vamos a poner ahí create proc paciente eliminar. Con este también debemos tener cuidado. Para eliminar es bien sencillo, solo necesitamos el ID. ID-paciente. Tipo int, as, y usamos la instrucción delete from datos paciente. Entonces le estoy diciendo que elimine la información de datos paciente where, donde. Ojo con esto. Y aquí está lo importante, donde el ID del paciente sea igual a lo que yo le mande, ¿verdad? El parámetro que yo le mande. Porque si yo no mando este where, lo que va a pasar ahí es que si yo aplico el delete from datos paciente, automáticamente me va a borrar toda la información. Entonces, si me borra toda la información, pues ahí prácticamente voy a estar en apuros, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Tenemos que tener la condición donde yo especifico qué paciente debo eliminar. Porque si yo lo coloco delete from datos paciente, elimino toda la información de la tabla. No elimino la tabla, sino que elimino la información contenida en la tabla. Entonces ahí ya tenemos prácticamente lo que le llamamos el CRUD, ¿verdad? De insertar, actualizar, consultar, en este caso usando el select, eliminar por supuesto, esto. Y ahí ya tenemos nuestros procedimientos almacenados en función a esta primera tabla que es la de datos pacientes. Pero ya trabajamos las dos tablitas y la relación. ¿Qué queda como tarea acá? Bueno, crear los procedimientos almacenados para, en este caso, los exámenes, que son similares a lo que acabamos de hacer. Muy bien, vamos a terminar este primer video acá. Prácticamente este video es sobre la creación de la base de datos, las relaciones entre tablas y los primeros procedimientos almacenados. Gracias por su atención, pasen feliz día.